Adornada en el muro se halla la reconocida entrada oriental, esa misma que ha capturado la atención a lo largo de la historia. Durante generaciones, la Puerta Gorda de Jerusalén se mantuvo cerrada, cumpliendo de manera inquebrantable el antiguo presagio. Según las antiguas escrituras, este umbral permanecerá sellado hasta el regreso de Jesucristo. Sin embargo, hoy se observa un fenómeno sorprendente que altera esa tradición milenaria. Este acontecimiento ha encendido la discusión en la comunidad global, generando análisis y debates sobre su significado real. Expertos en teología e historia se han reunido para estudiar cada detalle, preguntándose si lo que estamos presenciando es una señal trascendental o una coincidencia histórica de gran impacto. Recientes informes indican que este histórico portón se ha abierto de manera enigmática. ¿Podría interpretarse este hecho como una señal divina? ¿Estamos siendo testigos del cumplimiento de una profecía milenaria ante nuestros propios ojos? Te invitamos a acompañarnos en este recorrido, en el que exploraremos el significado profundo de este suceso extraordinario y lo que podría anunciar el inminente retorno de nuestro Redentor. Cabe mencionar que la Puerta Gorda es uno de los sitios sagrados más disputados en el mundo, siendo un punto de referencia para el judaísmo, el cristianismo y el islam. La revelación de este evento ha despertado una oleada de interpretaciones y análisis en diversas comunidades. Tanto creyentes como expertos han iniciado intensos debates en foros y redes sociales, resaltando la importancia de cada detalle y la posible conexión con eventos proféticos que trascienden la mera coincidencia. En el núcleo de esta historia se encuentra la Puerta Gorda, también conocida como la Puerta Profana, un enclave cargado de presagios religiosos y marcado por tensiones políticas. En 2003, las autoridades israelíes optaron por sellarla para evitar excavaciones no autorizadas por grupos vinculados a Hamás. No obstante, el 14 de febrero de 2019, el Waqf jordano procedió a reabrirla para permitir las oraciones musulmanas, lo que desencadenó una nueva ola de controversias. A pesar de los esfuerzos israelíes por mantenerla clausurada, los palestinos han seguido accediendo a ella, mientras que la comunidad islámica aspira a convertirla en un relevante centro de culto. Este enclave tan disputado se ha erigido como el epicentro de intensos debates a nivel internacional, donde cada acción es interpretada a través de la lente de antiguas profecías y las realidades de las tensiones geopolíticas actuales. Líderes religiosos y políticos han expresado sus posturas, resaltando no solo la importancia histórica del sitio, sino también su papel como símbolo de resistencia, fe y esperanza en una región convulsionada por conflictos permanentes. Antes de avanzar, te invito a sumergirte en esta historia que enlaza eras y culturas. Cada detalle de este relato conecta momentos trascendentales que despiertan tanto emociones como reflexiones profundas, haciendo de este video una ventana única hacia un pasado lleno de misticismo y pasión. Prosigamos con el análisis. ¿Qué hace que la Puerta Gorda sea tan crucial? ¿Qué motivos han llevado a su clausura en distintas épocas? ¿Qué misterio esconde el cementerio que se sitúa justo enfrente? En este episodio nos adentraremos en los fundamentos teológicos, históricos y arqueológicos que envuelven esta emblemática entrada, también conocida como la Puerta Oriental, una de las 8 más significativas de Jerusalén, situada frente a la Montaña de los Olivos.
Durante nuestro recorrido, desvelaremos conexiones insospechadas entre antiguas tradiciones y hallazgos arqueológicos, mostrando cómo esta puerta se convirtió en un cruce de caminos entre creencias y culturas. Su historia es un mosaico vibrante que nos permite entender el entramado espiritual y territorial de una ciudad sagrada. Resguardada durante largos siglos, esta entrada posee un valor religioso e histórico de gran profundidad. Reconocida como la más antigua de la ciudad, en su día facilitó el acceso directo al templo sagrado judío, y hoy en día los fieles aún claman con devoción por su reapertura. Esta petición se convierte en una manifestación de fe viva que conecta a las generaciones actuales con un legado ancestral. Cada piedra de esta puerta evoca una memoria colectiva repleta de esperanza y reverencia, subrayando la importancia de mantener viva la tradición y el vínculo con el pasado. A lo largo de su existencia, la Puerta Gorda ha experimentado múltiples cierres y reaperturas. Inicialmente, fue sellada en el año 810 bajo la normativa islámica, para ser reabierta posteriormente por los cruzados en 1102, aunque más tarde fue bloqueada nuevamente por Saladino. En 1541, el sultán otomano Solomón volvió a imponer su cierre, situación que se mantiene hasta hoy. Cada una de estas decisiones estratégicas y religiosas refleja el incesante flujo de poder y la transformación política de la región. La historia de esta puerta es un testimonio del constante reacomodamiento de imperios y culturas, dejando huellas imborrables que aún resuenan en la realidad actual. Aunque la fachada actual data del siglo XVI, diversos indicios apuntan a orígenes mucho más antiguos, posiblemente vinculados al primer templo de Salomón. Durante la era del Segundo Templo, esta entrada era conocida como la Puerta de Shushan, y según la tradición judía, los exiliados que regresaron trajeron consigo una imagen de la capital persa, en señal de homenaje a los monarcas persas que contribuyeron a la reconstrucción del templo. Esta leyenda, cargada de simbolismo, destaca cómo la puerta ha sido un puente entre civilizaciones y épocas, fusionando influencias de diversos orígenes. Cada relato que se teje en torno a ella refuerza la noción de que sus muros guardan secretos de un pasado glorioso y multifacético, donde la fe y el poder se entrelazan de forma inextricable. El componente profético de la Puerta de Shushan resulta innegable. ¿Qué la hace tan especial? La presencia de esta antigua estructura infunde un profundo orgullo en aquellos que creen que en sus muros reside la clave para un inminente acontecimiento, en profético. Desde la propia Puerta de Shushan, situada en la ladera de los Olivos, se extiende un extenso cementerio judío que añade un aura mística a la zona. Este enclave, que trasciende lo meramente arqueológico, se erige como un espacio lleno de historia y creencias. Cada lápida y cada muro parecen contar historias de fe y esperanza, recordándonos que la conexión entre los vivos y los muertos está inextricablemente ligada al destino profético de la nación. Este lugar es venerado por su carácter sagrado, pues se asocia estrechamente con la profecía bíblica que anuncia la llegada del Mesías. Según Zacarías 14:4, se establece que en aquel día los pies del Mesías se posarán en la montaña de los Olivos, ubicada al oeste de Jerusalén, y se prevé que la misma montaña se erigirá en medio de la ciudad, orientándose hacia el oeste. La riqueza de este relato ha inspirado a generaciones, creando una expectativa inquebrantable de un futuro transformador. La fusión entre la fe y la geografía sagrada subraya la relevancia de este sitio, invitándonos a soñar con un destino en el que lo divino y lo terrenal se funden en un horizonte común. Asimismo, se profetiza la formación de un extenso valle, donde las montañas se dividirán,
una mitad desplazándose hacia el norte y la otra hacia el sur. Esta visión indica que el Mesías hará su descenso en la montaña de los Olivos y entrará a Jerusalén a través de la puerta de Shushan, mientras que la tradición judía reafirma que, al cumplirse este acontecimiento, se producirá la resurrección de los justos fallecidos. Este escenario apocalíptico, lleno de simbolismo y misterio, nos invita a reflexionar sobre la renovación y la redención. Cada imagen profética nos conecta con un destino espiritual compartido, evocando la inquebrantable esperanza de un futuro en el que la justicia y la fe se manifiesten de manera definitiva. Esta creencia ha impulsado a cientos de judíos a buscar su destino en la montaña de los Olivos, anhelando ser los primeros en presenciar este evento trascendental. El profundo significado espiritual de este lugar ha llevado a muchos a cuestionarse sobre el verdadero propósito de la puerta cerrada. Es posible que a lo largo de la historia, fuerzas ajenas hayan intentado evitar el cumplimiento de esta profecía, o tal vez la cerradura de la puerta forma parte de un plan divino trazado por Dios. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir explorando temas fascinantes. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más", así sabré si realmente lo disfrutas. Y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, tus opiniones son valiosas, así que comparte tus pensamientos en los comentarios. Ahora, regresemos al tema principal. Las historias sobre los muertos que descansan cerca de la Puerta del Oeste son algunas de las más conmovedoras y valiosas del mundo, mostrando cómo este sitio ha sido reconocido como un lugar de profundo significado espiritual y místico. De acuerdo con las enseñanzas del profeta judío Ezequiel, se dice que cuando el Mesías regrese, descenderá por la montaña de los Olivos y entrará en Jerusalén a través de esta misma puerta. En Ezequiel 44, el Señor revela que la puerta permanecerá cerrada, no será abierta y ningún ser humano podrá atravesarla, ya que el Señor, el Dios de Israel, ha pasado por ella. Esta declaración sagrada implica que la puerta quedará sellada como un símbolo del poder divino. Por lo tanto, permanecerá cerrada, reservada para el príncipe. El príncipe mismo, en una señal de reverencia y respeto, tomará su lugar en la puerta para compartir el pan en la presencia de Dios. Entrará por esa puerta y saldrá de la misma manera, como un acto de fe y obediencia. Ezequiel también profetiza que en los últimos tiempos la gloria de Dios regresará al templo a través de esta puerta sagrada.
Y la gloria del Señor entró a la casa por la puerta del oeste, como se describe en Ezequiel 43.4, consolidando aún más la santidad de este acceso divino. Pero el significado de esta puerta va mucho más allá de la simple profecía. A lo largo de la historia, ha desempeñado un papel fundamental en el plan divino de redención y expiación. Desde los tiempos bíblicos, la puerta ha estado vinculada al día de Yom Kippur, el día de la expiación, en el que el príncipe oficiaba rituales sagrados en la montaña de los Olivos frente al templo. Este día, considerado el más sagrado del calendario judío, marcaba el punto culminante de la purificación espiritual. En Yom Kippur, la puerta de Shushan, conocida también como la Puerta del Oeste, jugaba un papel crucial en los rituales de expiación para el pueblo de Israel. Según la Misná, 2 caballos eran seleccionados en esta puerta, uno de los cuales era sacrificado en el templo como parte de los rituales destinados a purificar la nación. Estos actos sagrados reflejan la importancia espiritual de este lugar y su vínculo eterno con los sacrificios que buscaban la reconciliación con Dios. El felino salvaje, por su parte, llevaba sobre sí los pecados de Israel de forma simbólica, una carga impuesta por el príncipe. Posteriormente fue conducido a través de la Puerta del Oeste, transitando por el valle de Kidrón y adentrándose en la selva judía, en una tradición que lo posiciona en una elevación. Según algunas leyendas, un puente facilitó su cruce del valle sin tocar los cementerios, lo que evitaba que la gente se viera marcada por la impureza ritual. Además, se cuenta que este rito simbólico representaba un proceso de purificación y renovación para el pueblo, al cargar el felino con la responsabilidad de redimir a Israel. Con el tiempo, esta narrativa se transformó en una metáfora que enaltece la posibilidad de renacer espiritualmente, reforzando la conexión entre el sacrificio y la esperanza en la tradición ancestral. Para los cristianos, la Puerta del Oeste posee un significado igualmente profundo. Mientras que en el antiguo pacto, el felino salvaje salía por esta puerta para expiar los pecados de Israel, se cree que Jesús ingresó por ella para redimir a toda la humanidad. En el libro de Zacarías 9:9 se lee: «Regocíjate grandemente, oh hija de Sión. Llora y celebra, oh hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo y victorioso». De manera simbólica, en un acto de culto, el felino se transforma en un emblema de humildad y redención. Esta interpretación, aunque enigmática, ha sido objeto de reflexión y debate entre los estudiosos. Muchos encuentran en ella una analogía entre el sacrificio y la liberación espiritual, destacando cómo el tránsito por la Puerta del Oeste se ha convertido en un símbolo de salvación y de la presencia divina que acompaña al pueblo en su caminar. Numerosos creyentes sostienen que Jesús cumplió esta profecía al descender desde la montaña de los Olivos e ingresar a Jerusalén por la Puerta del Oeste durante el Día de Palmas. Ese mismo día se eligieron los labios de Pasobo para el sacrificio. Al llegar a la ciudad, la multitud levantó palmas y exclamó «Hosana», en un clamor de salvación que simbolizaba la elección de Jesús como Mesías, su libertador y mensajero divino. Este relato ha inspirado incontables manifestaciones artísticas y debates teológicos, consolidándose como uno de los episodios más emotivos y significativos de la fe cristiana. La convergencia de símbolos y actos en ese día refleja una conexión profunda entre la tradición, el sacrificio y la esperanza, forjando un legado que perdura en la memoria colectiva. Apenas 4 días después, Jesús fue sometido a la crucifixión, cargando sobre sí los pecados del mundo y cumpliendo la profecía descrita en Isaías 53. Sin embargo,
Aquellos que lo habían reconocido como su rey pronto se vieron sumidos en el llanto al presenciar su crucifixión. Se profetiza que su regreso será completamente diferente a su primera venida. Esta dualidad, en la que el sufrimiento se contrapone a la promesa del retorno triunfante, invita a profundas reflexiones sobre la redención y el juicio divino. La anticipación de un regreso lleno de gloria y justicia contrasta con el dolor del sacrificio, ofreciendo una visión esperanzadora de la restauración espiritual y la retribución para quienes rechazaron la gracia. Una gran cantidad de fieles cree que la Puerta del Oeste jugará un papel crucial en las profecías del fin de los tiempos, según lo mencionado en las Escrituras de Hebreos. De acuerdo con la Enciclopedia Británica, en el siglo XV, cuando el monarca otomano Suleimán el Magnífico reconstruyó las murallas de Jerusalén, surgió el rumor de que el Mesías judío estaba por llegar. Ante este suceso, las autoridades convocaron a los rabinos para esclarecer el significado de tan extraordinario anuncio. Esta consulta con los eruditos resalta la importancia simbólica de la Puerta del Oeste en las creencias esotéricas y proféticas. La fusión de historia y fe en este episodio ha dado lugar a diversas interpretaciones, subrayando el impacto de la tradición y la anticipación en el imaginario colectivo de la región. Los rabinos explicaron que, al llegar el Mesías, ingresaría por la Puerta del Oeste, desmantelaría a los líderes extranjeros y establecería su reino en la tierra. Temiendo el advenimiento de tan poderoso Salvador, Suleimán decretó el cierre de la puerta y ordenó la construcción de un cementerio musulmán frente a ella, convencido de que una figura sagrada del judaísmo no transitaría por un lugar tan señalado ni accedería a una puerta clausurada. En su primera aparición, Jesús se presentó de forma modesta, ingresando sin ostentación. Este episodio refleja la tensión entre el poder político y la fe, mostrando cómo las interpretaciones proféticas podían influir en decisiones estratégicas. La medida adoptada por Suleimán evidencia el temor a un cambio inminente y cómo los símbolos sagrados pueden moldear la historia y la organización social de una ciudad milenaria. Se espera que en su regreso Jesús se manifieste como un guerrero imponente, avanzando con determinación y simbolizado por un animal blanco, emblema de victoria y fortaleza. Mientras que en su primera venida se ofreció en sacrificio por los pecados de la humanidad, en su retorno traerá consigo el juicio divino para aquellos que hayan rechazado su gracia y misericordia. Esta visión de un retorno renovado y victorioso contrasta profundamente con el sacrificio inicial, marcando una transición de redención a retribución. La imagen del guerrero resalta la dualidad de su misión: ofrecer salvación y al mismo tiempo ejecutar justicia, lo que inaugura un nuevo capítulo en la narrativa espiritual. Cuando Jesús comenzó su andadura por la tierra, sus ojos se inundaron de compasión, evidenciando la profunda sensibilidad de su misión. Se emocionó hasta las lágrimas ante la tumba de Lázaro y por el destino de Jerusalén. Sin embargo, se profetiza que en su regreso su mirada brillará intensamente, como si ardiera en llamas, reflejando su rol de juez y monarca. La transformación, en su expresión visual, simboliza el cambio radical entre la empatía humana y la determinación implacable de la divinidad. La metáfora del fuego evoca tanto la purificación como el juicio, sugiriendo que su retorno estará marcado por una autoridad que fusiona justicia con la restauración de la verdad. En su primera aparición, Jesús fue empapado y coronado con ramas, mientras su sangre se derramaba como manifestación del sufrimiento por los pecados de la humanidad. Sin embargo, en su regreso,
se le engalanará con la gloria de todas las naciones, reclamando su legítimo trono como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada vez que visito este recinto sagrado, me siento impulsado a compartir esta profunda verdad. El marcado contraste entre el sacrificio sufrido y la exaltación final subraya la dualidad de su misión en la tierra. Por un lado, el dolor del sacrificio redentor. Por otro, la promesa de un reinado glorioso. Esta narrativa eterna reaviva la esperanza y estimula la reflexión sobre el significado profundo de la fe y la justicia divina. Cuando Jesús regrese, descenderá al valle de Kidrón, se acercará a la puerta occidental y ésta se abrirá de forma sobrenatural, tal como lo anticipa el Salmo 24. Ascenderá luego la montaña del templo para instaurar su reino eterno, resaltando así la trascendencia de esta entrada. Además, este pasaje subraya la importancia simbólica de la puerta occidental, no solo en el contexto profético, sino también en la manera en que une la fe y la historia. En una perspectiva ampliada, este suceso evoca la imagen de un líder divino que transforma los antiguos símbolos en una señal de esperanza y renovación. La apertura milagrosa de la puerta se convierte en un emblema del advenimiento de una era de justicia y paz, inspirando a creyentes y estudiosos a profundizar en su significado espiritual y arqueológico. En Romanos 12:18, el apóstol Pablo instruye: si es posible, en cuanto dependa de ti, vive en paz con todos. Este versículo destaca la responsabilidad individual de buscar y cultivar la paz, aún en medio de las circunstancias más adversas. La enseñanza invita a un compromiso personal con la armonía y el entendimiento, fomentando relaciones que trascienden los conflictos. Complementariamente, esta directriz resuena en el contexto actual al recordarnos que la paz se construye desde el interior. La perseverancia en este principio nos insta a actuar con empatía y sabiduría, creando puentes de diálogo en entornos marcados por la discordia y promoviendo un ambiente de tolerancia y cooperación. A lo largo de las Sagradas Escrituras, la serpiente se erige como símbolo de Satanás, el gran engañador que apartó a la humanidad de la cercanía con Dios. Esta imagen se repite desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde la antigua serpiente encarna la astucia y la destrucción. Sin embargo, en ciertos contextos culturales, este mismo símbolo se asocia con la renovación y la transformación, sugiriendo un doble significado. Esta dualidad invita a una reflexión profunda acerca del simbolismo. Lo que a primera vista parece representar el mal, en otros casos puede ser interpretado como un signo de cambio y renacimiento. Tal ambigüedad enriquece el debate teológico y cultural, abriendo espacio para interpretaciones que vinculan la oscuridad con la posibilidad de una nueva luz. Recientemente, un suceso impactante alteró la atmósfera de la montaña del templo, un lugar tradicionalmente asociado con la serenidad divina. Durante una sesión de oraciones, una figura en forma de serpiente apareció de manera inesperada, provocando pánico y temor entre los presentes. Este acontecimiento dejó una huella imborrable, pues las serpientes suelen estar vinculadas en las Escrituras a conceptos de maldad, muerte y corrupción. A la par, este incidente reavivó el debate sobre la intersección entre lo sobrenatural y lo cotidiano. La aparición imprevista se convirtió en un catalizador para cuestionar la percepción del entorno sagrado, invitando a la comunidad a explorar nuevas interpretaciones y a reforzar la vigilancia espiritual en momentos de incertidumbre. Según el relato del Génesis, el engaño de la serpiente fue el factor determinante en la caída de la humanidad.
estableciendo un paradigma donde este símbolo se asocia con la maldad. A lo largo del texto bíblico, la imagen de la serpiente continúa representando la influencia corruptora del mal. No obstante, en algunas tradiciones, este mismo símbolo se interpreta como un presagio de transformación y de nuevos comienzos. En este sentido, la figura de la serpiente se reviste de una ambivalencia que enriquece su significado. Su presencia en diversas narrativas invita a considerar que, aunque el mal puede manifestarse en formas engañosas, también existe la posibilidad de renovación y superación, proporcionando así un marco para el crecimiento espiritual tras la adversidad. Signos en los cielos. En 2011 ocurrió un evento extraordinario en Jerusalén. Una formación luminosa de origen misterioso, con rasgos semejantes a un objeto volador no identificado, fue captada ascendiendo sobre la ciudad y acelerando a gran velocidad. Este fenómeno generó asombro y desconcierto en la comunidad, impulsando preguntas sobre su naturaleza y significado. Este suceso, enmarcado en una serie de apariciones celestiales, abrió el debate entre científicos y teólogos. La imagen de luces en el firmamento evocó la posibilidad de que existan mensajes o señales destinados a recordarnos la presencia de algo mayor, instando a la humanidad a mirar hacia el cielo en busca de respuestas a enigmas milenarios. Junto con otros fenómenos inexplicables observados sobre la montaña del templo, este acontecimiento ha provocado interrogantes. ¿Serán estos eventos los presagios celestiales mencionados por Jesús? ¿O acaso anuncian la alegría del segundo advenimiento? La Biblia alude a señales en los cielos que preceden a los tiempos finales, y aunque las interpretaciones varían, tales manifestaciones nos invitan a detenernos y reflexionar. En un análisis más amplio, estos eventos parecen servir de recordatorio de la incertidumbre que envuelve el futuro. La diversidad de interpretaciones y la mezcla de asombro y escepticismo en la comunidad resaltan la importancia de mantener una actitud de vigilancia, abierta a la posibilidad de que los misterios del universo tengan mensajes profundos para la humanidad. Numerosos habitantes de Jerusalén han reportado la aparición de objetos voladores no identificados, lo que ha alimentado especulaciones sobre su verdadero significado. En 2022, un dron militar estadounidense capturó la imagen de un orbe metálico en la región de Oriente Medio. Curiosamente, muchos intentos de registrar estas anomalías han resultado en imágenes que aparecen borrosas o distorsionadas, aumentando el aura de misterio. Esta tendencia en las capturas visuales ha intensificado el debate sobre la autenticidad y el origen de tales fenómenos. La dificultad para obtener registros claros ha llevado a la comunidad a cuestionarse si realmente se trata de manifestaciones naturales o si hay factores ocultos detrás de estas apariciones, incitando a una investigación más profunda y a una mayor colaboración entre expertos. El enigma se profundiza aún más con la incertidumbre sobre quién o qué está detrás de estos fenómenos. La anonimidad de muchos de los videógrafos que han captado estas imágenes incrementa la desconfianza y el escepticismo. Las dudas acerca de la autenticidad de estas grabaciones han impulsado un debate en el que la comunidad exige mayor transparencia y veracidad en la documentación de tales eventos. A la par, este clima de incertidumbre invita a la reflexión crítica y a la búsqueda de evidencias concluyentes. La persistente pregunta sobre la verdadera causa de estas manifestaciones resalta la necesidad de un análisis riguroso. En el que tanto la ciencia como la espiritualidad colaboren para desvelar los misterios que surgen en el horizonte de lo desconocido. La primera epístola de Pedro, 5:8, nos advierte:
Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. De igual manera, Proverbios 4:23 nos exhorta a guardar nuestro corazón sobre todas las cosas, pues de él emana la dirección de nuestra vida. Ambos textos nos recuerdan la importancia de la prudencia y la reflexión al enfrentar los desafíos y la información que recibimos. Estos versículos, al ser analizados conjuntamente, subrayan la necesidad de una actitud vigilante y discernidora ante las influencias negativas. La combinación de cautela y sabiduría nos invita a equilibrar la apertura hacia nuevas ideas con un filtro crítico, garantizando que nuestro camino espiritual se mantenga firme y protegido frente a las adversidades. Las enigmáticas luces sobre Jerusalén se han convertido en un espejo contemporáneo de la llamada bíblica a la vigilancia, incitándonos a indagar, comprender y aproximarnos a lo desconocido con un equilibrio de curiosidad y sensatez. Imaginar la escena de fenómenos luminosos surgiendo sobre el sagrado enclave de la Roca en Jerusalén despierta un sentimiento de asombro y admiración que impulsa a muchos a compartir sus testimonios y experiencias. Asimismo, estas manifestaciones celestiales generan una oportunidad para que la comunidad se una en la búsqueda de respuestas. La mezcla de emoción y escepticismo ante lo inexplicable fomenta un diálogo enriquecedor, en el que la fe y la ciencia se encuentran para descifrar los mensajes ocultos en el cielo, fortaleciendo la unión y el espíritu de investigación en la sociedad. No obstante, el misterio se intensifica debido a que la fuente de estos videos permanece oculta. La identidad anónima de quienes los capturan suscita interrogantes y alimenta tanto la intriga como el escepticismo generalizado. Surge la pregunta: ¿será posible que un único artífice esté detrás de todas estas asombrosas imágenes? Esta incertidumbre pone en entredicho la autenticidad de los registros. Por otro lado, esta situación refuerza el llamado a la verificación rigurosa de la información que circula en la red. La falta de claridad en el origen de estos videos enfatiza la necesidad de un análisis meticuloso y la colaboración entre expertos para distinguir entre posibles manipulaciones y eventos genuinos, protegiendo así la integridad del discurso y la experiencia colectiva. Las Sagradas Escrituras indican que quienes experimentan manifestaciones divinas a menudo sienten el impulso irresistible de relatar sus vivencias. No obstante, el misterio que envuelve el origen de estas grabaciones genera incertidumbre tanto en los fieles como en los críticos. ¿Cómo es posible que únicamente aquellos que operaban la cámara hayan captado estos fenómenos celestiales, mientras que numerosos peregrinos y visitantes se encontraban presentes en este lugar venerado? La Biblia documenta instantes en que una luminiscencia sagrada iluminó el firmamento, simbolizando la inminente presencia de Dios y su orientación. Para profundizar en esta cuestión, es fundamental considerar el trasfondo histórico y cultural que rodea estos eventos. Diversos relatos y testimonios han contribuido a la construcción de una narrativa que, a pesar de las dudas, sigue inspirando a muchos. Este contexto nos invita a analizar no solo la evidencia visual, sino también el impacto emocional y espiritual que tales experiencias provocan en la comunidad. Algunos observadores han señalado un aspecto particularmente llamativo: la intensa luminosidad registrada en estos videos parece no alcanzar a iluminar el dome del orégano situado en la base. Este fenómeno peculiar suscita interrogantes que estimulan el debate entre la fe y la tecnología. Además, esta anomalía ha encendido la curiosidad de expertos y aficionados, quienes proponen diversas teorías para explicar esta discrepancia.
Algunos sostienen que podría tratarse de un efecto natural desconocido, mientras otros sugieren que la posición de la cámara o incluso aspectos de la arquitectura local podrían influir en la manera en que se percibe la luz. Este debate nos impulsa a seguir investigando y a mantener una mente abierta ante lo inexplicable. ¿Podría interpretarse esto como una señal de intervención divina o, por el contrario, se trataría de una manipulación digital? La facilidad que brinda la tecnología moderna para alterar o recrear imágenes refuerza el escepticismo, mientras las discusiones, pasiones y opiniones se mantienen polarizadas. Se nos recuerda la importancia de buscar el discernimiento y la sabiduría en la búsqueda de la verdad. ¿Representan estas luces un auténtico emblema de la gloria celestial? ¿O son meras ilusiones confeccionadas meticulosamente? Sea cual sea la respuesta, nuestra aproximación debe fundamentarse en la humildad y en un compromiso sincero por descubrir la verdad que emana de lo divino. Este debate, además, invita a reflexionar sobre la intersección entre fe y tecnología. En un mundo en el que las imágenes pueden ser fácilmente manipuladas, se vuelve esencial cuestionar la veracidad de lo que observamos y basar nuestras creencias en pruebas sólidas y experiencias personales que trasciendan la simple apariencia. La búsqueda de la verdad requiere un equilibrio entre la fe inquebrantable y el análisis crítico de los hechos. Antes de continuar, te invito a compartir este video con alguien a quien estimes. Nuestra misión primordial en la tierra es difundir el mensaje del Señor, y es importante recordar que muchas personas aún carecen del contenido que ilumine sus almas. Envía este material a tu grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Te aseguro que la experiencia será gratificante y enriquecedora. Adicionalmente, si disfrutas de este tipo de contenido, déjanos un comentario diciendo «Quiero más». Así sabremos que este mensaje resuena contigo y nos motivará a seguir creando material inspirador. Tu participación es vital para expandir esta comunidad de fe y conocimiento, y juntos podemos construir un espacio de diálogo y reflexión que impacte positivamente a más personas. En la búsqueda de una mayor comprensión, nos adentramos en los misterios de la creación y en las profundidades del plan divino. El debate sobre estos fenómenos sigue ampliando la brecha entre quienes profesan la fe y aquellos que se mantienen escépticos. Sin embargo, como discípulos de Cristo, estamos llamados a perseguir la verdad con prudencia y discernimiento, asegurando que nuestras convicciones se fundamenten sólidamente en la luz y la enseñanza de la palabra de Dios. A la par, este recorrido intelectual y espiritual nos invita a fortalecer nuestro compromiso con la búsqueda del conocimiento, sin perder de vista la esencia de nuestras creencias. Al explorar estos enigmas, no solo enriquecemos nuestra fe, sino que también construimos puentes de diálogo que pueden unir a diferentes perspectivas, fomentando una comunidad más tolerante y reflexiva en la que el amor y la verdad prevalezcan. Las Sagradas Escrituras nos instruyen a analizar con sumo cuidado cada acusación, tal como hicieron los bereanos en los capítulos 17 y 11 de Hechos, quienes indagaron en las Escrituras para confirmar lo que oían. Nosotros debemos enfrentar estos enigmas con una mente crítica y discerniente. Al examinar las afirmaciones acerca de la presencia de seres de otros mundos en el dome de la roca, nos remontamos a los principios bíblicos que orientan nuestra fe y búsqueda de la verdad. Para complementar esta reflexión, es fundamental recordar que la tradición bíblica nos insta a ser inquisitivos y a no aceptar nada sin una verificación rigurosa. Así como nuestros antepasados buscaron la confirmación en las sagradas letras,
nosotros también debemos hacer uso del estudio profundo y la meditación para separar lo genuino de lo dudoso, fortaleciendo nuestra fe en el proceso. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:21, nos exhorta a poner a prueba todas las cosas y a aferrarnos únicamente a lo que es bueno, subrayando la necesidad de sopesar cada afirmación frente a la inquebrantable verdad de Dios. En nuestro análisis de las evidencias surgen ciertas discrepancias. El espacio que se muestra en el video resulta sorprendentemente pequeño si se lo compara con la magnitud real del dome, lo que siembra dudas sobre la supuesta intervención de orígenes extraterrestres. Esta inconsistencia invita a profundizar en el estudio de las dimensiones y perspectivas que aparecen en las grabaciones, incentivándonos a revisar con detenimiento tanto el contexto histórico como los detalles técnicos. Este enfoque no solo nos ayuda a comprender mejor los hechos, sino que también enriquece nuestro diálogo entre fe y razón, promoviendo una investigación honesta y equilibrada. El reconocido investigador Robert Schiffer, tras años dedicados a estudiar fenómenos anómalos, ha contribuido a descubrir indicios de edición digital en las imágenes. Su minucioso análisis se vincula con la enseñanza de Proverbios 14:15, que alerta que los ingenuos aceptan cualquier cosa sin cuestionarla, mientras que los sabios ponderan cuidadosamente sus acciones. La evidencia de efectos artificiales en los bordes del video respalda la hipótesis de una elaboración humana intencionada. Más aún, este descubrimiento abre la puerta a debates sobre la influencia de la tecnología en la percepción de lo sobrenatural. Al identificar marcas de manipulación, se resalta la importancia de la vigilancia y el escepticismo fundamentado, herramientas esenciales para distinguir entre la fe auténtica y las construcciones mediáticas creadas para engañar. Esta desilusión remite a las antiguas narrativas de Génesis, donde se utilizaron medias verdades e ilusiones para desviar la percepción, recordándonos los errores de aquellos que se dejaron engañar. Con el incremento de las controversias, evocamos los intensos debates de épocas remotas, donde las batallas espirituales moldeaban la existencia en la tierra. Históricamente, la lucha por la tierra prometida ha enfrentado fuertes oposiciones, y hoy en día las verdades del reino de Dios encuentran desafíos análogos. En este sentido, es vital reconocer que la historia nos enseña que las aparentes discrepancias no desmerecen la esencia de la fe, sino que invitan a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de nuestras convicciones. El análisis de estas contradicciones puede servir como un llamado a reforzar nuestra comprensión y a buscar siempre la coherencia entre nuestras creencias y la evidencia presentada. En medio del estruendo de opiniones diversas, una verdad inmutable se mantiene: la soberanía de Jesucristo. Su palabra actúa como un faro inquebrantable en medio de la tormenta, guiándonos sin importar las controversias. En lugar de enfrascarnos en discusiones infructuosas, debemos acercarnos a estos debates con humildad, procurando no solo sustentar una postura, sino también iluminar los corazones con el amor y la verdad transformadora de Dios. Asimismo, esta perspectiva nos impulsa a valorar la comunicación y el diálogo respetuoso. Al dejar de lado la confrontación, abrimos la puerta a un intercambio de ideas que fortalece la comunidad de creyentes y nos permite crecer juntos en la búsqueda de una fe profunda y esclarecida. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario.
No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. ¿Acaso Dios se arrepiente? Ante cualquier otra objeción, las Escrituras son claras al afirmar que Dios no cambia. Pasajes como Malaquías 3.6, Hebreos 13.8 y Santiago 1.17 nos confirman que su carácter, poder y palabra son constantes, ofreciendo un pilar de seguridad en medio de cualquier incertidumbre. Los textos sagrados que sugieren modificaciones en la conducta divina generan dificultades para sostener la noción de un Dios inmutable. Esta firmeza en la naturaleza divina es un consuelo inigualable para los creyentes, quienes pueden confiar en un Dios que permanece constante a través de los tiempos. La estabilidad de su esencia nos invita a depositar nuestra esperanza y seguridad en un fundamento eterno, a diferencia de las cambiantes circunstancias humanas. No obstante, al analizar estos aparentes desafíos en su contexto adecuado, descubrimos que solo enriquecen la comprensión de la inmutabilidad de Dios. Es crucial reconocer que el poder de Dios se manifiesta en consecuencias tanto favorables como advertencias severas, como se refleja en pasajes de Deuteronomio 28, versículos 1, 2 y 15. Quien sigue la voluntad divina suele experimentar bendiciones, mientras que el desvío de sus mandatos puede acarrear sanciones. Esta dualidad, lejos de implicar un cambio en la naturaleza de Dios, subraya la responsabilidad individual en el camino de la fe. Las bendiciones y castigos se presentan como respuestas a nuestras elecciones, enfatizando que la transformación no proviene de Dios, sino del cambio en nuestros propios corazones y actitudes ante su palabra. Por ejemplo, cuando la ciudad de Nínive mostró arrepentimiento, se evitó la condena, tal como relata Jonás 3:10. O cuando Israel, al apartarse de la obediencia, perdió la bendición prometida, como se menciona en Jeremías 18:9-10. Estos episodios no evidencian una transformación en Dios, sino que reflejan el cambio que ocurre en las personas a través de sus decisiones y su respuesta a la verdad divina. Además, estos relatos históricos nos invitan a reflexionar sobre la importancia del arrepentimiento y la transformación personal. Las lecciones de Nínive e Israel nos recuerdan que el camino hacia la bendición divina requiere de un cambio interno, reafirmando la idea de que la intervención divina se basa en la respuesta humana y en la renovación del espíritu, sin que ello signifique una modificación en la esencia de Dios. En el contexto de la antigüedad, los intercesores desempeñaban un papel fundamental al mediar entre la divinidad y el pueblo, ofreciendo no solo súplicas, sino también un reflejo de la esperanza y la confianza depositada en un poder superior. Estos personajes actuaban como puentes vivos que permitían que el clamor colectivo se transformara en una respuesta divina llena de misericordia y justicia. La oración, entendida como un diálogo profundo con lo trascendental, no solo era un acto individual, sino un catalizador para la transformación social. En muchas comunidades antiguas, la invocación sincera se vinculaba a momentos de renovación y cambio estructural, donde la comunión espiritual impulsaba la reconstrucción moral y la cohesión del grupo. La transformación interior se fundamenta en la renovación del espíritu, una idea que trasciende épocas y culturas. La Biblia, en diversos relatos, ilustra cómo el cambio verdadero se produce cuando el individuo se entrega a una experiencia de conversión que reestructura sus valores, impulsando una vida en consonancia con principios eternos. Desde una perspectiva psicológica y espiritual, abandonar viejos patrones de pensamiento es comparable a desprenderse de cargas emocionales
que impiden el crecimiento personal. Este proceso implica reconocer las propias debilidades y comprometerse con un camino de autoconocimiento que conduce a la paz interior y a una mayor capacidad de amar y perdonar. La misericordia divina se manifiesta en el continuo llamado a la renovación, donde el arrepentimiento se erige como un medio para reconciliar la naturaleza humana con lo ideal. Historias de transformación en las Escrituras evidencian que el reconocimiento sincero de los errores es el primer paso hacia la restauración de la relación con lo sagrado. Para el lector contemporáneo, estos antiguos principios ofrecen lecciones valiosas sobre la importancia de la introspección y la adaptación en un mundo en constante cambio. Adoptar una postura de humildad y apertura al aprendizaje permite que las experiencias personales se conviertan en oportunidades para el crecimiento espiritual y ético. La humildad es esencial en el camino hacia el autodescubrimiento, ya que invita a reconocer la propia imperfección y a buscar la guía divina para superar obstáculos. Este reconocimiento no solo fortalece la fe, sino que también fomenta la empatía y el compromiso con la comunidad, creando vínculos más sólidos y significativos. La importancia del acompañamiento comunitario es evidente en diversas tradiciones religiosas, donde el apoyo mutuo y la solidaridad son pilares fundamentales para superar crisis personales y colectivas. La unión en torno a valores compartidos potencia la capacidad de cada individuo para transformar su vida en un reflejo del amor y la justicia divinos. El acto de despedirse, lejos de simbolizar un final, se entiende como el inicio de un proceso de renacimiento interior. Esta idea se plasma en varias narrativas bíblicas, donde dejar atrás viejos hábitos o pensamientos equivocados se traduce en la apertura a una nueva forma de ser, más plena y alineada con la voluntad superior. Finalmente, la interacción entre la constancia divina y el cambio humano invita a una búsqueda constante de excelencia moral. Mientras la esencia de lo divino permanece inalterable, cada persona está llamada a evolucionar y perfeccionarse, siguiendo un camino de responsabilidad y amor que se refleja en cada decisión y en cada acción cotidiana. ¡Qué profunda motivación impulsó a Jesús a escribir en la arena aquel día frente a la mujer señalada por el dedo acusador del adulterio y sus críticos! Este gesto, tan sencillo a primera vista pero cargado de un simbolismo abrumador, despliega un universo de interpretaciones y revelaciones escondidas que ansiamos explorar. En el epicentro de este misterio se erige Jesús, confrontando no solo un desafío ético y legal, sino también una trampa meticulosamente orquestada por los fariseos, ansiosos por verlo tropezar. La ley mosaica, interpretada en su versión más rigurosa, dictaba una sanción implacable para el adulterio. No obstante, las restricciones impuestas por el Imperio Romano limitaban severamente la autoridad de los judíos para ejecutar sentencias capitales. Jesús, percibiendo el verdadero propósito detrás del interrogante, optó por un medio de expresión silencioso, destinado a dejar una huella imborrable a través del tiempo. Mientras sus adversarios aguardaban, consumidos por la impaciencia, por un fallo que pudieran esgrimir en su contra, Jesús se inclinó y comenzó a trazar en la tierra. Este acto, lejos de constituir una mera evasiva, se teñía de profundos significados. Por medio de este gesto, Jesús no solamente eludía la celada tendida, sino que propiciaba un instante de introspección intensa, tanto para los acusadores como para los testigos. En la tierra, Jesús delineaba una distinción entre la justicia humana, frecuentemente defectuosa y sesgada, y la magnanimidad divina, rebosante de empatía y equidad.
Antes de adentrarnos en esta lección vital, permíteme recordarte que en este espacio digital te esperan reflexiones diarias. Para no perderte ninguna actualización, suscríbete y activa las notificaciones. Te prometo que las enseñanzas que encontrarás aquí día tras día enriquecerán tu espíritu. La celebración de los tabernáculos, o Sukkot, pinta un lienzo colorido y emocionante para este relato. Se trata de una de las festividades más sagradas, congregando a multitudes de toda Judea en Jerusalén para conmemorar el amparo y provisión divinos durante 4 décadas de errancia por el desierto. Este acontecimiento no solo rememora la dependencia del pueblo de Israel hacia su Creador, sino que también celebra la cosecha, llenando la ciudad de alegría, esperanza y agradecimiento. En este ambiente de júbilo y fervor espiritual, la escena de Jesús, la mujer acusada de adulterio y los fariseos cobra una resonancia aún más emotiva. La memoria de la protección y liberación divinas se convierte en el escenario de un acto destinado a la admonición y castigo. Jesús, plenamente consciente de esta dicotomía, aprovecha la ocasión para destacar una enseñanza aún más profunda sobre la equidad, la compasión y la redención. La festividad también simboliza al agua como esencia de la vida, un aspecto que Jesús enfatizaría más adelante en sus predicaciones al proclamarse Él mismo como la fuente de agua viva. En este contexto, su acción de escribir en el suelo se entrelaza con los conceptos de purificación y renacimiento, pilares de la celebración. Por lo tanto, la intervención de Jesús no solo constituye una respuesta a un desafío puntual, sino que también ofrece una lección trascendental que resuena con los principios del evento y va mucho más allá. La mujer traída ante Jesús no era simplemente una transgresora de la ley, era un ser humano atrapado en una red de manipulación y condena. Los fariseos y maestros de la ley la presentaron como un caso de prueba, pero su verdadero interés no era la justicia. Este encuentro no fue tanto sobre el acto de adulterio, sino sobre la trampa tendida para Jesús. La ley de Moisés era clara en cuanto al castigo del adulterio, pero la aplicación de esta ley bajo la ocupación romana era compleja y peligrosa. Jesús, enfrentado a este dilema, muestra una compasión revolucionaria. No descarta la ley, pero invita a una introspección profunda sobre la justicia y el perdón. Su pregunta a los acusadores: el que esté sin pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojar una piedra contra ella, Juan 8:7, refleja un entendimiento profundo de la naturaleza humana y la misericordia divina. No era solo una defensa de la mujer, sino un llamado a la conciencia de todos los presentes. El enfoque de Cristo eleva el episodio más allá de lo inmediato, ofreciendo una perspectiva sobre la gracia. La clemencia que propone no justifica el pecado, sino que allana el camino hacia el rescate espiritual. Al culminar el evento, cuando los acusadores se han dispersado, Cristo se dirige a la mujer no para reprocharla, sino para extenderle una oferta de renovación. Ni yo te condeno, vete, y de ahora en adelante no peques más. Juan 8:11. Esta interacción encapsula el núcleo del Evangelio de Cristo, un estímulo hacia el arrepentimiento y la metamorfosis mediante la gracia. Los fariseos, con su habilidad para el engaño, no tenían intenciones de buscar justicia en el caso de la mujer acusada, sino que, en realidad, pretendían poner a prueba a Jesús, intentando empujarlo hacia una situación donde cualquier elección que hiciera generaría críticas hacia su persona. Al optar por condenar a la mujer, se arriesgaba a enfrentarse a la autoridad romana, responsable de administrar las ejecuciones. Sin embargo, si decidía absolverla, sería tildado de ignorar las leyes establecidas por Moisés. Este conflicto estaba estratégicamente planteado para menoscabar la influencia de Jesús tanto entre sus discípulos como frente al poder romano. Jesús
percibiendo la profundidad de sus corazones y las intenciones escondidas, abordó esta trampa no con confrontación directa ni con evasión, sino con una inteligencia celestial. Su réplica debía ser tan meticulosa que desvelara las verdaderas intenciones de sus contrincantes, a la vez que salvaguardara sus principios sobre el amor y la equidad. Aunque la ley de Moisés era explícita, Jesús no vino a deshacerla, sino a completarla, incorporando un matiz de gracia y generosidad que trascendía la mera retribución. Este instante refleja el propósito de Jesús de encontrar un justo medio entre las expectativas terrenales y los designios divinos. Jesús no solo evitó el engaño, sino que aprovechó el momento para impartir una enseñanza significativa sobre la equidad, la benevolencia y la auténtica interpretación de la ley. En lugar de emitir un juicio, Jesús invitó a la reflexión, retando las percepciones convencionales sobre el castigo y la salvación. Frente al desafío lanzado por los fariseos y los maestros de la ley, estos aguardaban una declaración definitiva de Jesús. No obstante, él, con discernimiento, escogió inicialmente guardar silencio, seguido de un gesto que fomentaba la contemplación colectiva. Este silencio no emanaba de la indecisión, sino que representaba un intervalo lleno de intención, un llamado a ponderar la gravedad del dilema más allá del aspecto legal. La pausa de Jesús es interpretada como una demostración de su doctrina comprensiva. El reino de Dios va más allá del mero acatamiento a la ley, impulsando a vivir de acuerdo con los valores de justicia y amor que ella simboliza. La indagación de los fariseos, de naturaleza jurídica, encontró en Jesús una respuesta profunda, ética y espiritual, reimaginando el concepto de justicia desde una perspectiva de empatía y entendimiento mutuo. Este acto de silencio precedió a una de las afirmaciones más impactantes del Nuevo Testamento: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Con estas palabras, Jesús no solo neutralizó a los acusadores de la mujer, sino que también retó a todos los presentes y a futuras generaciones, enfatizando la universalidad del pecado y la importancia de la misericordia. El silencio de Jesús ante la pregunta malintencionada de los fariseos no fue un acto de omisión, sino un espacio repleto de enseñanza. En este silencio, Jesús demostró que no todas las preguntas ameritan una respuesta directa, especialmente cuando se formulan con mala fe. Más bien, este silencio invita a una introspección personal, obligando tanto a los acusadores como al público a examinar sus propios motivos y pecados. El maestro del silencio, con su comportamiento, enseña que el verdadero discernimiento y la sabiduría a menudo surgen en momentos de calma, cuando se disipan el caos exterior y las presiones contradictorias. En este ambiente sereno, Jesús establece los principios para un acto que capturaría la esencia de su mensaje, dejando una huella indeleble en aquellos que presenciaron el evento y en innumerables individuos a través del tiempo. Así, este silencio se erige como un testimonio elocuente. En una sociedad propensa a emitir juicios rápidos y sanciones precipitadas, la metodología de Jesús destaca la relevancia de detenerse a contemplar antes de reaccionar. Nos insta a reconocer que, ante las intrincadas cuestiones morales y espirituales, es primordial tomar un momento para reflexionar, ponderar y solicitar orientación celestial previo a responder. Finalmente, Jesús se inclina y escribe en la tierra. Este acto, simple en su ejecución pero denso en simbolismo, ha suscitado especulaciones por siglos. ¿Qué escribió Jesús en el polvo? Aunque el contenido preciso de sus palabras permanece velado, el acto en sí transmite un mensaje poderoso. En el imaginario cultural hebreo,
Escribir sobre la tierra podía ser visto como una metáfora de lo fugaz y lo perecedero. Aquello marcado en el suelo puede borrarse con facilidad, representando así la naturaleza pasajera del juicio humano, en contraste con el perdón eterno de lo divino. Además, este gesto invita a la reflexión personal. Al agacharse y trazar sobre el suelo, Jesús desvía la atención desde la acusación hacia la autoevaluación, motivando a los presentes a revisar sus propias vidas antes de juzgar a la mujer. Actúa como un recordatorio tangible de que nuestras faltas y errores son, al igual que las inscripciones en la arena, susceptibles de ser borradas por el perdón divino. Este episodio también pone de manifiesto la autoridad de Jesús, no solo como maestro, sino como juez divino. En una sociedad que valoraba profundamente la escritura como medio de ley y enseñanza, el acto de escribir de Jesús subraya su autoridad como intérprete supremo de la ley. No se trata de una negación de la ley mosaica, sino de una expansión de su verdadero propósito, elevando la misericordia y la gracia por encima de la severidad del castigo. Este acto, imbuido de profundo simbolismo, encapsula el mensaje central de Jesús sobre la misericordia, el perdón y la importancia crítica de meditar antes de emitir juicios sobre otros. Se convierte en una enseñanza perdurable, retando a quienes se adentran en esta historia a reflexionar sobre las amplias implicaciones del gesto de Jesús al dibujar en la tierra. El contraste entre los mandatos de la ley mosaica y la doctrina de Jesús acerca de la gracia señala un cambio significativo en la percepción de la justicia divina. La ley, entregada por Dios a Moisés en el Sinaí, pretendía orientar al pueblo de Israel hacia el camino correcto. Con el tiempo, sin embargo, esta fue interpretada por algunos como un objetivo en sí misma, olvidando su propósito original de guiar a los fieles hacia una conexión más profunda con Dios. Jesús, al enfrentar a los que acusaban a la mujer, no desestima la ley, sino que la exalta, invitando a los espectadores a mirar más allá de sus palabras y captar el espíritu de compasión y gracia que debería informar su aplicación. Este reto no fue meramente una disociación de las tradiciones o de la autoridad legal, sino una convocatoria a entender la justicia divina bajo una luz más abarcadora y compasiva. Al incentivar a aquel sin falta a iniciar el castigo, Jesús no minimiza la seriedad del pecado, sino que enfatiza la centralidad de la misericordia en el acto de juzgar. Esta directriz no solo eximió a la mujer de la penalidad, sino que igualmente brindó a los inculpadores la ocasión de introspección y redención. La misericordia de Cristo, por lo tanto, no anula la ley, sino que la cumple en su más pura esencia, otorgando perdón y la posibilidad de un nuevo comienzo. Este acto de indulgencia es central en el mensaje de Cristo, un llamado a abrazar los principios de amor y compasión que son el cimiento de la ley. El momento en que Cristo reta a los sin pecado a iniciar el castigo marca un punto de inflexión. Uno a uno, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, los acusadores se retiraron, dejando caer sus piedras. Esta acción no solo reflejaba su reconocimiento personal de culpabilidad, sino que también evidenciaba el impacto transformador de las palabras de Cristo. Lo que comenzó como un intento de atrapar a Cristo en una trampa legal y moral, terminó en una lección profunda sobre humildad e introspección. Este giro inesperado resalta la perspicacia y autoridad supremas de Cristo. No solo desactivó un momento cargado de tensión y potencial violencia, sino que lo transformó en una lección sobre el perdón y la indulgencia.
El retiro de los acusadores se transforma en un testimonio silencioso, pero elocuente del poder de Cristo para influir en el espíritu humano, sugiriendo una metamorfosis no solo en el comportamiento, sino en la comprensión misma de lo que constituyen la justicia y la misericordia. Este suceso no solo eximió a la mujer de un castigo próximo, sino que también brindó a los observadores y a nosotros como lectores un destello del reino de Dios, en el cual la gracia triunfa sobre el juicio y el amor sobre el mandato. Con los denunciantes dispersados y la tensión aliviada, Cristo se vuelve hacia la mujer con palabras de emancipación. ¿Quiénes son los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques. En este gesto de exculpación, Cristo no solo la libera de un veredicto inminente, sino que además le señala el sendero hacia la redención y la alteración personal. Este giro inesperado resalta la perspicacia y autoridad supremas de Cristo. No solo desactivó un momento cargado de tensión y potencial violencia, sino que lo transformó en una lección sobre el perdón y la indulgencia. El retiro de los acusadores se transforma en un testimonio silencioso, pero elocuente del poder de Cristo para influir en el espíritu humano, sugiriendo una metamorfosis no solo en el comportamiento, sino en la comprensión misma de lo que constituyen la justicia y la misericordia. Este suceso no solo eximió a la mujer de un castigo próximo, sino que también brindó a los observadores y a nosotros como lectores un destello del reino de Dios, en el cual la gracia triunfa sobre el juicio y el amor sobre el mandato. Con los denunciantes dispersados y la tensión aliviada, Cristo se vuelve hacia la mujer con palabras de emancipación. ¿Quiénes son los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques. En este gesto de exculpación, Cristo no solo la libera de un veredicto inminente, sino que además le señala el sendero hacia la redención y la alteración personal. Al otorgarle a la mujer otra oportunidad y su perdón, Jesús revela una autoridad que supera las normativas de la ley mosaica, afirmando así su rol como el Mesías anhelado, el único capaz de otorgar un perdón verdadero por los pecados. Este poder deriva no de una oposición a la ley, sino de su plena realización a través del amor, la gracia y la misericordia. La actuación de Jesús en esta situación refleja su enseñanza más profunda acerca del reino de Dios, en la cual la justicia y la misericordia se funden y la verdadera observancia de la ley radica en el amor. Jesús, con sus actos y palabras, interpreta la ley a través del prisma del amor divino, invitando a todos a experimentar la transformación que surge de una relación genuina con Dios. Este dominio de Jesús es esencial para su misión terrenal. Mediante su enseñanza y sus milagros, Jesús demuestra que la verdadera autoridad no se manifiesta en la dominación de los demás, sino en el servicio, la comprensión y el sacrificio, culminando en su muerte y resurrección, el acto supremo de amor y redención. El perdón concedido a la mujer atrapada en adulterio es un testimonio palpable de la misericordia divina. Este acto no es una anomalía dentro de su ministerio, sino una expresión central de su mensaje. Dios prefiere la rehabilitación sobre el castigo, valorando el amor por encima de la adhesión estricta a la ley. Jesús, a través de su existencia y enseñanzas, revela a un Dios que anhela restablecer la comunión con sus criaturas, proponiendo la gracia en lugar del juicio. La importancia del perdón que enseña Jesús lleva consigo un mensaje revolucionario para la comunidad de creyentes y para el mundo entero. Sugiere que perdonar no es un acto de debilidad, sino de poder. No es el olvido de la justicia, sino su realización más plena.
La misericordia que Jesús muestra hacia la mujer es un llamado a todos nosotros a vivir reflejando el amor y la compasión de Dios, ofreciendo el perdón a aquellos que nos han dañado y buscando siempre la reconciliación cuando sea posible. El perdón que Jesús ofrece es el camino hacia la verdadera libertad, la liberación del peso del pecado y la culpa, y la invitación a una vida marcada por el amor y la gracia. Este poder del perdón es central para la buena nueva del Evangelio, demostrando que en Jesús Dios ha provisto un medio para que todos seamos restaurados a una relación correcta con Él, abriendo el camino hacia una nueva creación. El acto de Jesús de escribir en la arena ha alimentado la imaginación de generaciones, dando lugar a diversas interpretaciones y especulaciones. Este gesto, cargado de misterio y profundidad, ha sido visto como una forma de confrontación silenciosa hacia los acusadores, una pausa reflexiva en medio de una situación cargada de tensión. Algunos sugieren que Jesús pudo haber escrito los pecados de los acusadores, una lista de las leyes mosaicas sobre el juicio, o simplemente haber dibujado en la arena para dar tiempo a los acusadores para reflexionar sobre sus intenciones. Esta conducta asimismo se entiende como una expresión de la inteligencia celestial de Jesús, quien opta por no contestar de manera directa a los desafíos, sino por elegir una ruta que promueve la reflexión y la autoevaluación personal. Esta decisión subraya un entendimiento agudo de la naturaleza humana, aceptando que la auténtica metamorfosis procede del interior y no se puede forzar desde afuera. Al trazar en el polvo, Jesús no solamente neutraliza un momento de posible confrontación, sino que también plantea una enseñanza perdurable acerca del discernimiento, la compasión y la importancia de revisar nuestras propias actitudes antes de criticar a los demás. La especulación sobre las palabras exactas que Jesús trazó en el suelo añade un elemento de misterio a esta narrativa. Aunque el contenido específico permanece oculto, el acto en sí destaca claramente la inclinación de Jesús por el perdón por encima de la crítica, el absuelto más que el censurado. Este misterio incita a cada lector a reflexionar sobre el mensaje de Jesús, promoviendo un examen continuo de nuestras acciones y elecciones. La acción de Jesús al dibujar en la tierra tiene ecos en las escrituras del Antiguo Testamento, particularmente en las enseñanzas del profeta Jeremías. Jeremías 17:13 habla de aquellos que se apartan del Señor, indicando que serán registrados en el suelo, una imagen que sugiere fugacidad y juicio. Esta referencia implica que lo escrito por Jesús podría estar relacionado con una advertencia sobre la deslealtad y el alejamiento resultante de Dios. El acto de trazar en la tierra a través de la óptica de Jeremías subraya la advertencia de que el juicio divino se cierne sobre aquellos que se desvían de la fuente de agua viva, es decir, Dios mismo. A diferencia de la sentencia inapelable que Jeremías describe, la acción de Jesús apunta hacia la esperanza de arrepentimiento y renovación espiritual. Esto demuestra cómo Jesús no solo respeta las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino que las profundiza, poniendo énfasis en la benevolencia de Dios y la posibilidad de redimir incluso a los que se han desviado. La mención de Jeremías también resalta la vitalidad de mantenerse leal a Dios, el dador de vida y equidad. Al invocar esta analogía, Jesús no solamente critica la infidelidad de los acusadores, sino que también se presenta como la auténtica fuente de agua viva, extendiendo su oferta de perdón y vida eterna a quienes se vuelvan hacia Él. Esta interrelación entre las acciones de Jesús y las profecías de Jeremías proporciona una comprensión más rica del suceso, descubriendo niveles más profundos de significado en las enseñanzas de Jesús sobre el perdón y la lealtad hacia Dios.
La hipótesis de que Jesús señalaba los pecados específicos de cada acusador en la tierra presenta una perspectiva intrigante sobre la naturaleza de su admonición. Tal acto, interpretado de esta manera, serviría como un reflejo para las conciencias de los presentes, forzándolos a enfrentarse a sus propios errores antes de emitir un veredicto sobre la mujer. Este escrutinio individual evidencia la omnisciencia de Jesús, quien, como manifestación de Dios, tiene un conocimiento profundo de los corazones humanos y sus más guardados secretos. Al revelar posiblemente los yerros de los acusadores, Jesús no solo cambia el enfoque de la culpabilidad hacia la autoevaluación, sino que también destaca la omnipresencia del pecado. Nadie, incluso aquellos considerados devotos o justos, está libre de imperfecciones. Este momento se convierte en un llamado potente al arrepentimiento y la modestia, recordándole a cada uno de los presentes que el perdón divino es accesible para aquellos que reconocen su necesidad de misericordia y están dispuestos a emprender un camino de cambio. Esta hipotética revelación subraya tanto la compasión como la equidad en el centro del ministerio de Jesús. Al enfrentar a los acusadores con sus propias transgresiones, Jesús no busca su humillación, sino invitarlos a seguir el camino del arrepentimiento y la recuperación junto con la mujer. Este enfoque refleja el anhelo de Jesús de que todos alcancen el perdón y la vida nueva que Él ofrece, demostrando el amor redentor de Dios que desea salvar, no castigar. La interacción de Jesús con la mujer acusada de adulterio y sus acusadores se convierte en una enseñanza profunda sobre el juicio. Al desafiar a los presentes a considerar su propia pecaminosidad antes de condenar a otros, Jesús pone de relieve una verdad fundamental, que el verdadero juicio comienza con una autoevaluación honesta. Esta lección es crucial no solo en el contexto de la justicia legal o religiosa, sino en todas las facetas de la vida humana. Jesús enseña que el juicio apresurado y la crítica sin compasión hacia los demás a menudo ocultan una falta de voluntad para enfrentar nuestras propias imperfecciones. La exhortación de Jesús para que examinemos nuestro propio ser antes de emitir juicios sobre otros es un eco de la importancia de la compasión y la gracia en nuestras interacciones. Al reconocer nuestras propias limitaciones, nos preparamos para ofrecer empatía a los demás, conscientes de que todos estamos en la búsqueda del perdón. Este consejo trasciende la esfera de los juicios legales para abrazar el núcleo de la moral cristiana. El mandato de amar a los demás como a nosotros mismos, admitiendo nuestra mutua dependencia de la benevolencia divina. Esta reflexión sobre el juicio nos anima a considerar nuestra aplicación de la justicia y la misericordia en el día a día. Jesús nos insta a adoptar una perspectiva de juicio fundamentada en la comprensión y la empatía que prefiera la restauración a la destrucción. Este cambio de paradigma tiene el potencial de modificar nuestras relaciones, favoreciendo la reconciliación y la paz por encima del conflicto y la distanciación. La confrontación de Jesús con los fariseos y los maestros de la ley en el incidente de la mujer acusada de adulterio destaca su destreza para desafiar la falsedad con agudeza y tacto. Al invitar a quien estuviera sin falta a arrojar el primer proyectil, Jesús pone al descubierto la hipocresía de los denunciantes, que, escudándose en la rectitud, pretendían condenar a una persona sin reconocer su propia culpabilidad. Este episodio ilumina el entendimiento profundo de Jesús sobre la naturaleza humana y su capacidad para convertir situaciones de conflicto en lecciones valiosas. La actuación de Jesús, al intervenir por la mujer amenazada, resalta su rechazo a una religiosidad anclada en el legalismo sobre la comprensión, privilegiando el perdón
antes que la condena severa. Jesús cuestiona este enfoque, recordándonos que la compasión y el perdón son fundamentales en las enseñanzas sagradas y deben dirigir nuestras interacciones y decisiones. Este mensaje nos desafía a revisar nuestras propias contradicciones, impulsándonos hacia una dedicación genuina al amor y la comprensión que promovió. Al manejar la hipocresía sin desesperanza ni cinismo, Jesús revela su misión redentora. Nos enseña que la verdadera sabiduría no consiste simplemente en exponer la falsedad, sino en convocar a todos, tanto a críticos como a los criticados, hacia una relación más profunda y sincera con lo divino. Este llamamiento está abierto a quienes admitan su necesidad de misericordia y se sometan a las demandas transformadoras del amor divino. Su consejo a la mujer, no peques más, trasciende la simple absolución, convirtiéndose en una profunda invitación al cambio. Esta advertencia subraya que el perdón divino no valida la continuación del error, sino que marca la oportunidad para una metamorfosis personal. La gracia brindada por Jesús actúa como un impulso hacia el perdón y el inicio de un camino de vida rejuvenecido. Este imperativo de transformación personal es el núcleo del Evangelio, relacionando el perdón de Dios con un cambio sustancial en el ser. Jesús reconoce el pecado, pero facilita una ruta para superarlo. Su método entrelaza la verdad de nuestra naturaleza con la esperanza de redención, animando a cada uno a seguir un modo de vida alineado con los ideales del reino celestial. Por lo tanto, la enseñanza de Jesús es un paradigma de cómo Dios se aproxima a nosotros en nuestra imperfección. Nos recuerda que, pese a nuestras faltas, existe siempre una invitación a reiniciar, a vivir de manera que demuestre nuestro arrepentimiento y aprecio por la clemencia recibida. Este llamado es tanto un don como un reto, motivándonos a evolucionar y vivir de forma que honremos esa gracia divina. La compasión, ejemplificada por Jesús, tiene el potencial de transformar tanto a individuos como a comunidades enteras. Al perdonar a la mujer y retar a sus acusadores a introspeccionar, Jesús ilustra cómo la misericordia puede alterar relaciones de poder, juicio y comunidad. Este acto de perdón no solo restituye a la mujer ante la sociedad, sino que también proporciona a los críticos una oportunidad para contemplar su propia necesidad de compasión. La misericordia, tal como la mostró Jesús, nos insta a adoptar una interacción renovada basada en el entendimiento y el perdón, en contraposición al juicio y castigo. Transforma corazones y mentes al desvelar la magnitud del amor y compasión divinos, desafiando las convenciones sociales y religiosas que frecuentemente nos separan. Este cambio trasciende lo superficial y llega al núcleo de nuestra percepción de los demás y de nosotros mismos. Este impacto transformador conlleva profundas implicaciones para vivir la fe cristiana en comunidad. Nos convoca a ser embajadores de la misericordia, reflejando el amor compasivo de Jesús en nuestras vidas. Al hacerlo, no solo modificamos individuos, sino que empezamos a transformar las estructuras y sistemas que perpetúan injusticias y prejuicios, avanzando hacia una sociedad más empática y equitativa. El episodio de Jesús con la mujer acusada de adulterio resuena profundamente hoy en día, en un mundo marcado por divisiones, juicios apresurados y polarización creciente. La respuesta de Jesús ofrece un modelo alternativo centrado en la empatía, el entendimiento y el perdón, animándonos a trascender nuestras diferencias y reconocer el lazo de humanidad que compartimos. Esta narrativa nos confronta con nuestra propia inclinación a emitir juicios y sentencias sin antes considerar nuestra necesidad de clemencia.
En una era donde las opiniones se generan y difunden con rapidez, especialmente en medios digitales, el mensaje de Jesús nos invita a meditar más detenidamente sobre nuestras actitudes y acciones. El relato de Jesús y la mujer nos motiva a reconsiderar el trato hacia quienes han errado o son vistos como diferentes dentro de nuestras sociedades y estructuras. Nos anima a optar por la reintegración y la aceptación en vez de la marginación y el castigo, recordándonos que la justicia genuina armoniza la verdad con la misericordia. La interacción de Jesús con las leyes de Moisés en este episodio revela una interpretación profunda y considerada de su finalidad. Jesús no ignora las leyes, más bien las cumple de manera que subraya su propósito original de fomentar la justicia, la compasión y la lealtad. Al priorizar el perdón y la comprensión, Jesús nos demuestra que la esencia de la ley radica en el amor y el entendimiento, no en la retribución o el aislamiento. Esta profunda visión de la ley se presenta como un modelo para la convivencia cristiana con los demás y con Dios. Lejos de aferrarse a un cumplimiento literalista, Jesús nos alienta a una práctica de la fe enfocada en el amor, la equidad y la compasión. Este enfoque renueva nuestra percepción de la obediencia, transformándola de una carga externa a una manifestación de amor y gratitud hacia Dios y el prójimo. La enseñanza de Jesús acerca de la ley nos exhorta a explorar continuamente la voluntad divina en nuestras vidas, reconociendo que la esencia verdadera de la ley se encuentra en el amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Este entendimiento de la ley como amor en acción tiene el poder de transformar no solo nuestro interior, sino también nuestras comunidades y el mundo a nuestro alrededor. La manera en que Jesús interactúa con la mujer acusada destaca la tensión perpetua entre la admonición y el cariño. En vez de decantarse por uno, Jesús revela que la auténtica justicia encarna ambos elementos. Al otorgarle perdón a la mujer e instarla a una renovación de vida, Jesús equilibra el reclamo de justicia con el acto de misericordia divina, proponiéndonos un paradigma de cómo abordar esta dualidad en nuestro día a día. Este balance entre la disciplina y el afecto es vital en el desarrollo y mantenimiento de nuestras comunidades y estructuras legales. Nos reta a reflexionar sobre cómo nuestros sistemas pueden emular de manera más auténtica la justicia divina, que se preocupa tanto por la rehabilitación personal como por la armonía colectiva. En este desafío de encontrar el equilibrio, debemos recordar constantemente el valor primordial de cada individuo y su dignidad inherente. Jesús nos instruye que, en nuestro afán por alcanzar la justicia, no debemos perder de vista la compasión y la oportunidad de redención disponible para cada ser. Esta perspectiva nos anima a luchar por sistemas judiciales que sean verdaderamente equitativos y clementes, espejando el amor y la gracia divinos. Centrémonos ahora en un elemento crucial: la representación del agua viva como una metáfora de Jesús, la fuente de redención eterna. La referencia que Jesús hace al agua viva en distintos momentos del Evangelio resalta en este episodio a través de su gesto de misericordia y absolución. Al autoproclamarse como agua viva, Jesús se identifica como el manantial de vida, purificación y plenitud que solo Él puede proporcionar. Este simbolismo profundiza nuestra comprensión de su encuentro con la mujer, subrayando que su perdón es una manifestación de la redención que ofrece a toda la humanidad. Este concepto del agua viva nos invita a reflexionar sobre nuestra sed espiritual y la única fuente que puede satisfacerla completamente, Jesús. Acercándonos a Él en busca de misericordia y un nuevo principio, encontramos no solo el sosiego para nuestros anhelos más profundos, sino también la inspiración para conformar nuestras vidas a su propósito y misión. El agua viva que Jesús ofrece no solo sacia nuestra sed espiritual,
sino que se convierte en un río que fluye desde nosotros hacia los demás, capacitándonos para ser portadores de su gracia, amor y compasión en el mundo. Este simbolismo nos recuerda que en Jesús encontramos la fuente definitiva de salvación, invitándonos a vivir vidas marcadas por la bondad, la justicia y un amor incondicional. La celebración de Sukkot, contexto del encuentro entre Jesús y la mujer acusada de adulterio, integraba una importante ceremonia del agua, simbolizando el agradecimiento por las lluvias tanto materiales como espirituales. Esta tradición subrayaba la necesidad del pueblo de confiar en Dios para su sustento y bendiciones, rememorando su travesía en el desierto, donde fueron provistos de agua milagrosamente. Dicho escenario profundiza el significado de la interacción de Jesús con la mujer, representando no solo su poder de satisfacer las necesidades físicas, sino también las espirituales. El agua, dentro de este marco, actúa como un símbolo del perdón y la compasión extendidos por Jesús. Al igual que el agua sacia la sed física y sustenta la vida, el perdón de Jesús apaga la sed del alma y brinda una oportunidad para un renacer. Este simbolismo resalta la doctrina de que Jesús es la verdadera fuente de agua viva, capaz de colmar las profundidades del ser. Por lo tanto, la ceremonia del agua sirve como un telón de fondo significativo que enriquece nuestra percepción de la clemencia y el perdón de Jesús. Nos recuerda que, similar a la dependencia de Israel de Dios para su supervivencia física en el desierto, nuestra supervivencia espiritual se apoya en Jesús. Él es la fuente inagotable de vida, ofreciendo constante renovación y purificación. Además, las enseñanzas de Jesús desafiaban las estructuras sociales y religiosas que marginaban a ciertos grupos, como los leprosos, mujeres y los considerados pecadores notorios. Su trato compasivo hacia estos grupos demostraba que el amor divino trasciende las barreras impuestas por las normas sociales y religiosas, invitando a todos a unirse a la comunidad de fe sin excepción. Esta postura inclusiva no solo desafiaba las convenciones sobre quiénes eran dignos de honor y atención, sino que también proponía un nuevo paradigma de interacción basado en la igualdad fundamental de todos ante Dios. Jesús también criticaba las prácticas económicas injustas de su tiempo, especialmente aquellas que explotaban a los más vulnerables. Su expulsión de los mercaderes del templo iba más allá de la purificación de un espacio sagrado. Era un acto de protesta contra un sistema que permitía la explotación económica en nombre de la religión. Con este acto, Jesús señalaba que el verdadero culto se manifiesta a través de la justicia y el cuidado por el prójimo, especialmente por los menos afortunados. El empleo de parábolas por Jesús para difundir sus mensajes permitía que sus enseñanzas fueran relevantes y accesibles para distintas audiencias a lo largo del tiempo. Esta metodología no solo simplificaba conceptos complejos mediante historias e imágenes cotidianas, sino que también incitaba a los oyentes a una interpretación y aplicación personal de sus lecciones en sus vidas. Esta característica subraya el deseo de Jesús porque cada persona emprenda un camino individual de fe y entendimiento. Los milagros de curación y el perdón de los pecados efectuados por Jesús demostraban de manera tangible su autoridad divina. Tales actos no solo aliviaban el sufrimiento físico y espiritual de las personas, sino que también servían como anticipos del reino de Dios aún por venir, una época libre de dolor, enfermedad o separación de lo divino. Estos eventos resaltaban que el impacto de Jesús iba más allá de lo meramente teórico o espiritual, afectando de manera directa y palpable la realidad humana. La postura audaz de Jesús frente a las autoridades
tanto religiosas como seculares, evidenciaba su compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia, incluso frente a la adversidad y el peligro de muerte. Este coraje ético, anclado en su relación profunda con el Padre y en el conocimiento de su misión redentora, se establece como un modelo de integridad y convicción, inspirando a los creyentes a mantenerse firmes en sus convicciones ante cualquier desafío. La resurrección de Jesús afirma su poder divino, ratificando sus enseñanzas y su identidad como el Hijo de Dios. Este milagro no solo brindaba consuelo a sus discípulos ante la muerte, sino que también verificaba que el camino y las enseñanzas de Jesús eran la vía hacia la vida eterna. La resurrección motiva a vivir con la esperanza y la certeza de que, a través de Jesús, se abre la posibilidad de una vida transformada. La promesa del Espíritu Santo a sus discípulos aseguraba que la presencia y guía de Jesús continuarían después de su ascensión. Este regalo del Espíritu no solo habilitaba a los primeros seguidores para continuar la labor de Jesús, sino que también provee a los creyentes de todas las épocas el acceso a la sabiduría, el consuelo y el vigor necesarios para vivir conforme a los principios del reino divino. La autoridad incomparable de Jesús, manifestada a través de su predicación, milagros y actitudes, sigue interpelando y transformando a quienes desean seguirle. Sus palabras y acciones delinean un concepto revolucionario sobre cómo relacionarse con Dios y con el prójimo, un enfoque que permanece intensamente pertinente y vital en nuestra era. La metodología de enseñanza de Jesús, que valoraba profundamente la empatía y el respeto por la individualidad de cada oyente, presentaba un enfoque progresista del aprendizaje como una experiencia dinámica y colaborativa. Jesús trascendía el rol de mero dispensador de sabiduría para convertirse en un impulsor del autodescubrimiento, fomentando espacios donde las personas podían indagar, reflexionar y finalmente avanzar en su comprensión espiritual. Este enfoque educativo, distinto de los métodos tradicionales, sugiere que el verdadero entendimiento surge de la experiencia directa y el diálogo con los principios espirituales, más allá de la simple recepción pasiva de conocimientos. La habilidad de Jesús para usar el entorno cotidiano y situaciones de la vida diaria como analogías para desvelar verdades espirituales complejas era otra faceta innovadora de su didáctica. Mediante parábolas que recurrían a imágenes conocidas por sus oyentes, como semillas, campos y celebraciones, Jesús comunicaba insights sobre el reino de Dios, la justicia y el amor. Este método aseguraba que sus enseñanzas fueran comprensibles para una amplia audiencia, incluidos aquellos sin formación religiosa avanzada, haciendo que sus mensajes fueran memorables y directamente aplicables a la vida cotidiana de la gente. Adicionalmente, Jesús se caracterizaba por su disposición al diálogo y la indagación, animando tanto a seguidores como a detractores a examinar y debatir sus dichos y parábolas. Tal disposición promovía un ambiente de aprendizaje interactivo donde las dudas y el escepticismo no se interpretaban como descreimiento, sino como etapas fundamentales hacia un entendimiento más rico de la espiritualidad. Este enfoque didáctico resalta la valoración de la indagación individual y el cuestionamiento como elementos cruciales en el desarrollo espiritual, un concepto que continúa siendo de gran valor para los buscadores espirituales contemporáneos. Los actos simbólicos llevados a cabo por Jesús, llenos de significado y propósito, manifestaban su profunda comprensión del poder que los símbolos y rituales tienen en el ámbito de la comunicación y el sentimiento humano. Por ejemplo, el acto de lavar los pies a sus discípulos no solo se traducía en una demostración de humildad y servicio,
sino que también ofrecía una experiencia directa sobre el liderazgo compasivo y el amor desinteresado. Tales gestos, sin requerir extensas disertaciones, transmitían sus mensajes de forma efectiva, proveyendo lecciones importantes y duraderas sobre cómo alinear nuestras acciones con los valores del reino divino. La perspectiva de Jesús se distingue por su amplitud de miras, invitando a todos, desde los excluidos hasta los acomodados y autoritarios, a ser discípulos suyos. Esta hospitalidad subraya un concepto del reino divino abierto a todos, no restringido a una minoría espiritual o moralmente superior. Las instrucciones de Jesús sobre el amor fraterno y la parábola del buen samaritano ilustran cómo sus enseñanzas superaban los prejuicios sociales y culturales, abogando por una comunidad y ética profundamente inclusivas. La didáctica de Jesús, centrada en el aprendizaje participativo, el empleo de narrativas parabólicas, el fomento del intercambio de ideas y la apertura, propone un paradigma educativo y existencial de gran relevancia para nuestra era. Nos recuerda la necesidad de la empatía, el análisis crítico y el compromiso moral en nuestro viaje individual y colectivo hacia el descubrimiento de sentido y propósito.